Shabbat Shalom, familia. Nuevamente estamos aquí, otro Shabbat más. ¿Quién tiene algo que agradecerle al Eterno? Todos aquí, ¿no? Todos y cada uno de los que estamos aquí. Baruch Hashem, que el día de hoy el Señor nos permite seguir con este Shabbat, seguir alegres, seguir contentos, aquí dándole la gloria a Dios, dándole la importancia que realmente merece el Señor en nuestras vidas. Eso es dar la gloria a Dios. Vamos a poner nuestros móviles en silencio y comenzamos, ¿no? Vamos a continuar con este libro que está muy interesante, porque este es un libro donde, a pesar de Proverbios, o sea, aparte de los Proverbios que escribió, ¿quién escribió Proverbios? Salomón. Salomón. El buen Salomón. No vale, ¿eh? ¿Por qué no? No vale que se la soples. Bueno, aparte de los Proverbios, en los libros, los demás libros, contados como los testimonios, el Pentateuco, que hablan acerca de los hechos que marcaron el pueblo de Israel. Todo lo que aconteció con el pueblo de Israel dentro de su esclavitud de Misraim, cuando fueron libertados, ¿no?, por el Señor, ¿por mano de quién? De Moisés, eso es. Luego su travesía en el desierto, ¿cuánto duró? 40 años. Y luego, ¿cuánto tiempo pasó para poder entrar a la tierra prometida? 9 años. Aproximadamente. Entre 18 y 18 años. A ver, ¿quién nada más? ¿Quién nada más? ¿Cuánto tiempo estuvieron antes de tomar Kenán? ¿Alguien sabe? Chablor, ayúdales. 40 años. Pero 40 años no era. No. Sí, se tiraron 40 años. 40 años en el desierto estuvieron. Y 20 más, ¿no? 20, no eran 18. 20 años más. A ver, vamos a ver si aquí están en serio. Shabbat Shalom, familia, un abrazo. Se les saluda y se les ama a todos. Aproximadamente 10 años más para poder entrar, cruzar Jericó y tomar. Claro, tomar. O sea, ya estamos entraron a hablando. los 40 años y 10 más para conquistarla. 50 años. Entonces, familia, sumándole los tiempos, sumándole los años, podemos nosotros comprender y entender que todo depende de qué. De Dios, claro que sí. De la obediencia, De la fidelidad. De la fidelidad. El Señor a cada uno de nosotros nos da la oportunidad de exponer y expresar fidelidad cada día de nuestras vidas. El día de hoy, que tú y yo estemos despiertos, nos da la oportunidad de honrar al Señor, de poderle dar a Él la gloria y la honra, de poderle demostrar si realmente sus palabras tienen peso en nosotros, si realmente estamos dispuestos a morir a nosotros mismos para poner por obra lo que Él ha pedido, a renunciar a cositas, a decir y a pedir que no diga, o sea, que no vivir más ya conforme a mis designios, sino conforme a la voluntad del Señor. Pero ¿sabes por qué David llegó a esa conclusión? Lo dijimos el Shabbat pasado, porque David fue comprado, y alguien que fue comprado ya no es dueño de sí mismo. El que es comprado piensa que sigue siendo dueño de sí mismo, entonces yo creo que no ha entendido que ha sido comprado por Yeshua. Y no como el que ha sido comprado para ser esclavo, sino el que ha sido comprado para ser libre. Y en esta libertad, como dice Pedro, no es una libertad para hacer lo malo, sino como siervos de Yehoshua HaMashiach. Aquí es donde viene lo bonito, aquí es donde viene lo interesante, aquí es donde viene lo glorioso y lo precioso. Ahí es donde entramos nosotros. Comenzamos el libro de los jueces y vimos que el Señor no permitió que Josué siguiese conquistando más tierras de la tierra prometido. ¿Para qué? A ver si alguien puso atención. ¿Cuál fue la pregunta? ¿Por qué el Señor no permitió que Josué siguiera conquistando o abriendo brecha para conquistar los territorios, valga la redundancia, no conquistados de la tierra prometida? Que era Kenán, ¿no? ¿Por qué? Lo vimos en Jueces. Porque era muy mayor. No. El Josuecín sería igual que Que tenía más fuerza que.
si Caleb estaba diciendo, oye, yo lo voy a hacer porque mi fuerza es como de tantas personas juntas, su vigor no había menguado. Dice la Escritura, para no caer en pensamientos, ¿no? Sino vayamos al exégesis, lo que dice la Escritura realmente, y el propósito de esto, es que el Señor estaba dando la oportunidad al pueblo de mostrar fidelidad, a pesar de que ya no estaba Josué con ellos. El Señor les dio la oportunidad al pueblo de Israel para que muestren su fidelidad, para que, aunque ya no estuviera Josué, ellos siguieran fieles a sus decretos, a sus mandatos. Sí, por eso esta parashat que estuvimos estudiando la semana, ¿cómo se llamaba la parashat? ¿Cómo se llamaba la parashat de esta semana? Por favor. Cada día les mandamos. Exactamente. Bejucotai. Bejucotai tiene un sentido, un significado que es en mis decretos, en mis estatutos, que vive bajo mis estatutos. De hecho, la imagen que decidimos poner para las porciones que leemos era un camino, ¿no? Un sendero que ya está trazado sobre algo. Exactamente, es correcto, así es. Entonces, familia, el Señor le dio la oportunidad al pueblo de exponer su fidelidad, de hacer evidente. Oye, Reni, ¿eres creyente tú verdadero? Me pregunto. Claro, Totalmente. Entonces, Sí, cada muy día bien. de tu vida, no solamente cuando vengas a la reunión de cada Shabbat, deberás de comportarte como un creyente, con todo el temor, con toda la mansedumbre, con toda la templanza, con toda la integridad que corresponde o conlleva ser un hombre o una mujer de Adonai. En casa, en el taller o en la oficina, debe de usted comportarse conforme a lo que dice la Torá. En la escuela, en donde usted vaya y a donde usted vaya, cuando usted se tape con se sienta seguro tapándose con la sábana, no sé por qué, pero suele pasar, ¿no? Que te sientes seguro tapándose de repente, ¿no? Vienen los truenos y ¡ah, pum, pum, pum! Te tapas con la sábana y ya te sientes seguro. Entonces, aún debajo de lo que tú te escondas o debajo de lo que tú te ocultes para sentirte seguro, Ya voy. claro, va para De todos todos. modos, de todos Ya modos, volvió. a ver, yo te Aquí decía estamos. que yo Aquí soy estamos nuevamente. Yo creo en Cristo totalmente, pero que estoy aprendiendo ahora con ustedes. Eso es. Eso sí tiene que quedar claro. No. Puede ser que en un momento determinado, una Todo- cosa, a ver. mira, esto de la sangre, de, A ver, es que del comportamiento. por eso es que por eso es necesario que nuestros ojos, nuestro corazón y todos nuestros sentidos estén perfectamente conectados a la Torá. De hecho, el primer mandato que le da Adonai a Josué, hijo de Nun, ¿no? A Yehoshua bin Nun, antes que cualquier cosa le dice: Josué, este libro de la Torá, de la instrucción, de mis decretos, de mis mandamientos, no se apartará de tu boca ni de ti, sino que en él meditarás. No te apartarás de él ni a diestra ni a siniestra. Todas las dudas, todas las consultas, todo lo que tú tengas estará en este libro de la ley. Por eso esto será ley para ti, ¿no? Y no solamente para ti, sino para todas tus generaciones. Es muy importante que nosotros cada día militemos en estos. Por eso yo, fíjate que un día que paso, y lo digo como testimonio personal, que no puedo leer la escritura, porque aunque yo, o sea, si estoy muy ocupado, que tenga como ahora que el trabajo, la jornada, esto que estuvimos ahora con los huéspedes que tuvimos en casa, y etcétera, etcétera, no pude dedicar mi tiempo para meditar la escritura, para poder leer, para poder rumiar, para poder masticar. No pude. Y eso, quieras o no es una falta, sino en mi vida personal, en mi deber ser, en mi devocional diario, me causó fue gravoso para mí, fue penoso que el día de hoy yo no pudiera haber ni siquiera abierto la Biblia, ¿no? El móvil en la Biblia, para poder ver
una porción, independientemente de las porciones que yo mando, porque esto para mí es la porción diaria, pero yo aparte de esto tengo un estudio personal, tengo un estudio con mi esposa en casa, con mis hijos, me explico, o sea, de la escritura. Entonces, al no poder hacerlo, me siento vacío, me siento incompleto, no me siento mal como de pena, o sea, de pena de muerte o algún delito que haya cometido, sino que sientes esa hambre y sed de querer conocer más al Señor, de querer comer más de su palabra. Y yo por eso, cuando hay personas que no leen la palabra, que no estudian, que no tienen ni siquiera el interés de poder decir, voy a abrir la Biblia, voy a ver qué tiene el Señor para mí, yo digo, ¿de qué tipo de cristiano es esta persona? Porque el que es cristiano genuino tiene hambre, quiere conocer más a su Dios, quiere conocer más a su Señor, aquel que lo compró, aquel que lo libertó de la muerte. Entonces, aquel que el Señor le ha perdonado tanto, le ha dado una nueva vida, le ha cambiado el nombre, ya no es más esclavo del pecado, ya no es más un maldito, ya no es más un bastardo, Un desinjertado. ya no es más un desinjertado, ahora eres llamado hijo de Dios, ahora eres llamado a ser copartícipe de la misma mesa en la que se sentará Él, y estaremos todos delante de Él, comeremos, ¿sí me explico? ¿Cómo no voy a querer conocerle más? ¿Cómo no voy a querer conocer qué es lo que piensa, qué es lo que Él quiere para mi vida, de qué manera quiere que me comporte? Hay cositas que yo no pensaba que el Señor estaba demandando de mí, pero hasta que me metí a estudiar realmente la Torá, ahora decir, ay, es que ¿a qué estudios bíblico vas o a qué seminario? Nada, agarras tu Biblia y le dices, Señor, yo creo que me has dado Ruach Kodesh, ¿no? Espíritu de santidad, tu espíritu de santidad está actuando en mi vida, pues ese mismo espíritu me guiará a toda verdad de tu palabra. Y yo al estudiar la escritura, a leerla, a abrir la Biblia, yo quiero ser guiado para la verdad. ¿Sí me explico? Ese es mi instituto bíblico, la Torá. Tenemos herramientas, tenemos recursos, se los hemos presentado varias veces. Hagan uso de ellos, porque es necesario para poder comprender este capítulo que vamos a... que es súper rápido, este capítulo se ve súper fugaz, porque este capítulo es un canto, es un cántico nuevo. ¿Alguna vez hemos escuchado hablar de un cántico nuevo? ¿No? Cántico nuevo, a ver, échate un cántico nuevo, Chabelón, ¿no? Para el Señor, y agarras y inventas algo, pero... inspirado, ¿no? Cántico, y mucha gente se agarra de esto, cántico nuevo, como para decir, ¿y ahora qué, no? Porque no comprenden lo que es un cántico nuevo, no comprenden lo que es un... El cántico se basa en la majestuosidad, estoy hablando para el Señor, no estoy hablando del mundo. El cántico se basa en la obra majestuosa del Eterno, de su creación, por medio de las cosas hechas. Por eso el Romano está expresando por medio de Shaul, que por medio de las cosas hechas nosotros podemos conocer a nuestro Dios, por medio de todo lo que está palpable, por medio exactamente de la manifestación de las cosas, que Él llama las cosas que no son como si fueran, y es por eso que las cosas coexisten. Es increíble. Claro. Y aquí es a lo que vamos con el cántico. ¿Cuál es el propósito del cántico? Exaltar la grandeza, la deidad de Yehoshua HaMashiach, o de Hashem Yehoshua, que es el mismo. Acuérdate de esto: Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Así que porque, o sea, cuando yo digo Adonai, cuando yo digo Hashem, cuando yo digo Yehoshua, cuando yo digo Elohim, El Shaddai, cuando empiezo yo a hablar por determinado, bajo el contexto que se tenga que hablar, el Señor muestra un nombre. Cuando yo me refiera a cualquiera de los nombres, siempre me voy a referir al único, porque Adonai, mi Dios, uno es. ¿Sí me explico?
hemos visto parashot cuando hablan de esto, y en este caso, familia, dice la escritura en Jueces 5 del 1 al 31, para poder realmente dar un entendimiento correcto a lo que es el cántico nuevo, a lo que es el cántico. Jueces capítulo 5, dice, ese día Débora y Barak, al día, dice, ¿Capítulo 5 cuánto? capítulo 5 desde el 1, ya saben que esto va de capítulo en capítulo. A veces se parte la mitad o cualquier cosa. Pero Exactamente. Después de esta gran conquista, después de esta gran batalla que el Señor ganó por medio de Débora y Barak y de esta mujer, ¿alguien se recuerda el nombre de la mujer? Yael, exactamente. Esta mujer llamada Yael, que fue la pieza clave que el Señor utilizó para poder así cumplir la comisión de libertar a su pueblo del rey Yabín. Vaya comisión, ¿eh? Vaya comisión, dice, los líderes de Israel tomaron el mando y el pueblo lo siguió con gusto. Ahora sí, los líderes de Israel, hablando de líderes, ¿a qué creen que se refiera? Pues a los cabezas. A la cabeza. Exactamente, a los jefes tribales, a cada jefe de cada tribu. Dice la escritura que los líderes de Israel tomaron el mando. ¿Qué significa? Que volvieron, que vino el Ruach nuevamente sobre ellos. Este vigor, lo que nunca se tuvo que haber ido, lo que nunca dejado de haber ser, volvió a ellos. Y dice, tomaron el mando y el pueblo lo siguió con gusto. Alabado sea Adonai. Escuchen ustedes reyes, presten atención ustedes gobernantes poderosos, pues cantaré al Señor, tocaré música para el Señor, Dios de Israel. ¿Para quién está tocando la música? ¿Para quién está cantando? Ahí está. No es para enamorar a nadie, no es para cantarle a nadie, no es para que sepan que Débora está cantando, porque lo que vamos a ver a Inclusive ni continuación... siquiera es un canto que muestre lo portentosa que fue la batalla que comandó Débora. No, ni siquiera, vamos a ver, la mayoría de las canciones se rigen por estrofas que tienen una rima, la mayoría, ¿no? Y vuelven al coro, pero esto no tiene nada que ver con rima. Alguien que pueda, por favor, contar las fieras. Entonces, vamos a ver ahora lo que es un canto. Nada que ver a los cantos de ahora. Y hay que ver la diferencia entre canto e himno también. Dice, Señor, cuando saliste de Seir y marchaste por los campos de Edom, la tierra tembló y los cielos nublados derramaron lluvias torrenciales. ¿Cierto o falso? Cierto, falso, cierto, ¿no? Débora ni siquiera existía en ese entonces. Ella no existía todavía. Esto lo podemos ver en Shemot, en Éxodo 19-18. En el monte, dice, el monte Sinai estaba totalmente cubierto de humo, porque Adonai había descendido sobre él en forma de fuego. Nubes de humo subían al cielo como el humo que sale de un horno de ladrillos, y todo el monte se sacudía violentamente. Éxodo 19-18. Débora estaba recordando lo que Moshe había escrito en los rollos. ¿Se acuerdan de esto, no? Porque independientemente de que el Señor dispuso de sus mandatos y su Torá en las dos piedras, a Moshe se le dieron instrucciones que él grabó, y que estas instrucciones pasaron ¿a quién? A Josué. Y a toda persona que era responsable debía de conocer los mandatos del Señor para poder liderar al pueblo de Israel, para poder tener el conocimiento y el temor necesario del Señor, para poder comandar al ejército de Israel, al pueblo de Israel entero. Salmo 68 del 7 al 8 dice: Oh Dios, cuando sacaste a tu pueblo de Egipto, cuando marchaste, aquí viene, a través de áridas tierras baldías, la tierra tembló y los cielos derramaron lluvia a raudales delante de ti. El Dios del Sinai, delante de Dios, el Dios de Israel. Salmo 68, del 7
al 8. ¿Qué es lo que está haciendo Débora aquí? ¿Está cantando un cántico nuevo? Está recordando y está recitando las proezas de Adonai. ¿Va con ritmo? No sabemos. ¿Va con algún orden estrofal? No. Mira lo que dice el verso 5. Las montañas temblaron ante la presencia de Adonai, Dios del monte Sinai, ante la presencia del Señor, Dios de Israel. Salmo 97:5. Las montañas se derriten como cera delante del Señor de toda la tierra. Esto es lo que está expresando el Señor, esto es lo que está expresando Débora en cada estrofa, en cada palabra que ella está diciendo, ¿no? Y mira lo que dice: en los días de Samgar, hijo de Anat, y en los días de Yael. ¿Se acuerdan de quién fuera Yael, no? ¿Quién fue Yael? La que le cae. ¿Quién fue Yael? La que le clavó la estaca a Císara. El que gobernó Ah, 20 años. claro. El gobernante 20 años lo tenía. Exactamente, cuando estaba el rey Yabín, tenía su comandante del ejército llamado Císara. En los días de Samgar, ¿se acuerdan lo que hizo Samgar, no? ¿Sí se acuerdan o no se acuerdan? Lo vimos la semana antepasada. Es anterior. Que hasta nos pusimos a buscar qué era el artefacto que utilizó. Es el juez anterior, es uno de los jueces que pasó. Claro. No, fue el anterior fue Ehud. Sí, pero fue uno de los jueces. Y el anteriores. anterior a Ehud, Ese 4 fue el anterior. y el anterior fue Samgar, que dice la escritura que con una herramienta para arar la tierra, ¿Cómo se llama este? No me acuerdo cómo se no llama. me recuerdo yo tampoco, pero el Señor lo utilizó para acabar con todo un ejército. Mató 600 de una sola vez. Con la herramienta que tenía. Dice: en los días de Samgar, hijo de Anat, y en los días de Jael, la gente evitaba las rutas principales y los viajeros no salían de los caminos sinuosos. Tenía miedo. La gente estaba muy mal. No salía, dice que no pasaba por las rutas principales porque sabían que el ejército o la tierra de los filisteos o la tierra de los reyes a los cuales estaban siendo asediados en ese entonces los iban a oprimir. Y dice que ni siquiera salían de tierras que no tenían forma. La tierra era en desnivel, que había... O sea, imagínate andar por un monte donde... No andaban en los caminos, andaban en campo traviesa. En campo porque traviesa. No tenían que toparse con nadie de los enemigos, vaya. Cuando Israel, dice, ya que quedaba... 7. Ya quedaba poca gente en las aldeas de Israel. Hay muchas versiones que dicen que ya no había muchos hombres que se levantaran del ejército de Israel para pelear, que ya su vigor había menguado, pero dice la escritura que ya quedaba poca gente en las aldeas de Israel. También dice la escritura que el pueblo de Israel iba menguando a causa de la esclavitud, a causa de que estaban muriendo, a causa de que estaban oprimidos, pero vas a ver por qué. Hasta que Débora surgió como una madre para Israel. Y sabes las virtudes de una madre, ¿no? ¿Qué hace una madre? Una madre protege, una madre instruye, exactamente, una madre instruye, una madre aconseja, una madre enseña, una madre procura, una madre reprende, una madre exhorta, una madre educa. Por eso es que de todas las versiones, esta fue la mejor, porque dice hasta que... Aquí dice, fíjate, es un canto de Débora y el otro era Barak. Y aquí pareciera que dice, es por eso que yo, Débora, tuve que levantarme. En muchas de sus versiones lo verán. Y no va por ahí, porque allí es donde empieza la distorsión y donde se tergiversa el texto y donde empiezan las mujeres, ¿no? Guerreras. Yo soy una guerrera del Señor como Débora, y levántense todas las Déboras así como se levantó. Pero cuando realmente entendemos y estudiamos el contexto de esto, ¿qué era lo que le faltaba a Israel? Una mujer que se pusiera por debajo para que pudiese levantar al pueblo. Y eso fue lo que Débora hizo.
ella comió Torah. Ella, sin haber comido Torah, no hubiera podido hacer lo que hizo. El Señor la instruyó, el Señor la encaminó y el Señor fue quien la levantó. Por eso, hasta que Débora surgió como una madre para Israel. Una madre que exhortó, que reprendió, que acobijó, que animó, que instó, que alentó al pueblo de Israel, que aconsejó, porque ella era la jueza. Incluso la figura de la madre siempre es de sacrificio, ¿no? Siempre es buscando el tiempo de los demás, aunque ella se quede abajo, ¿no? Pero dice la escritura, fíjate, hasta que Débora surgió como una madre para Israel, cuando Israel escogió nuevos dioses. La guerra estalló a las puertas de la ciudad. Sin embargo, mira lo que dice la escritura, no se veía ni un escudo ni una lanza entre 40,000 guerreros de Israel. Me di a la tarea también de, obviamente, investigar, y dice la escritura que los mismos reyes que los tenían asediados no les permitían forjar armas. Claro, tenían prohibido. Les tenían prohibido a causa de que ya sabían quién era el pueblo de Israel, ¿no? Sí. Sin embargo, aquí lo que está diciendo era, no había hombres con carácter, no había hombres conocedores de Adonai para poderse levantar, porque ya vimos que Shamgar no necesitó un arma afilada ni un escudo. Sansón, Shimshon, tampoco necesitó ningún arma forjada por hombres para poder lograr el cometido de Hashem. ¿Qué utilizó Shimshon? Una de las veces, una quijada de asno. Una quijada de asno, señores. Entonces estamos hablando aquí que, vale, es un comentario que podría aportar, porque sí, efectivamente pudiese que no les dieran el permiso, que no les daban la concesión de poder forjar armas. Sí, Ni siquiera para ellos, o sea, para el mismo pueblo filisteo, ¿no? Pero aquí va más allá. Y dice la escritura que no había hombres con valor, no había valía en ese día, no había valentía. Ellos estaban completamente derrotados, era un pueblo sin identidad. ¿A causa de qué? Verso 8. A causa de que Israel escogió nuevos dioses. No, y definitivamente lo que tenemos que entender ahí es que, o sea, no es que reprochemos al pueblo de Israel como lo peor, sino que era el resultado, ¡claro!, igual de hijos que habían nacido en esa condición. ¿Entiendes? Claro que sí, porque o sea, ¿tenía cuántos años? Se iban de 20 en 20 con hasta 40, de 40. Serio, ¿no? Entonces, 40, 80, que fue de Ut. Había generaciones enteras que habían nacido, si no en una esclavitud literal como la de Egipto, sí con una opresión brutal. Entonces ya la educación desde el empezar ya era, no somos libres, no tenemos libertades, no. ¿Y sabes a causa de qué, no? A causa de que lo que vimos en el principio de Jueces, el Señor quería ver la fidelidad de esta nueva generación después de Josué para ver si iban a hacer caso a sus estatutos y mandamientos. Y el pueblo decidió ignorarlos, decidió hacer caso omiso y decidió juntarse, decidió amalgamarse con los pueblos a los cuales tenían que haber desterrado o tenían que haber liquidado. Es como el equivalente cuando el padre deja que su hijo ya camine solo, ¿no? Para que muestre fidelidad. Ya no vas de la manita, ya te he llevado a la tienda muchas veces. Eso es. De mi mano, pero ya sabes ir a la escuela, ya sabes volver, ya te he llevado, conoces el camino. Día cuando lo dejan salir, se va de pinta, ¿no? O sea, se va por acá. Va y dice, bueno, pues como no está mi padre conmigo, pues no voy a la escuela, me voy a las maquinitas. Total, tengo mi paga para comerme mi mesada, ¿no? Tengo mi paga para mi lunch, para mi comida en el recreo. Pues me voy a las maquinitas a jugar Street Fighter. Así No sé, ¿no? Sí, así le hacía yo. Parecido a la realidad. Sí, la verdad es que a veces así le hacía yo, pero yo me iba al billar también. Uf, a las maquitas, ¿no? Y me hacía la pira, como dicen aquí. Hacía pira. O irse de pinta. O fugarte de la escuela. No llegabas a la escuela. La pera. Acá en Perú, pera. Te ibas a la pera. Entonces, familia, todo esto es el resultado
de la desobediencia. Por eso es muy importante leer y meditar en los testimonios de nuestros antepasados, de nuestros hermanos, de nuestro pueblo. Que no se te olvide de que sí, el pueblo de Israel, qué tontos eran, qué brutos eran. Oye, no, si nosotros somos injertos al mismo árbol ya, somos llamados pueblos también. Estamos siendo legislados por las mismas legislaciones que valga la redundancia, y otra vez legislaron al pueblo de Israel en ese entonces. Ahora estas son nuestras leyes. Nosotros como extranjeros, que ya no somos más, y el Señor nos ha injertado en este olivo, dice la Escritura, que no nos jactemos, porque así como fuimos injertados, así el mismo Señor nos puede volver a desinjertar. La Escritura lo dice en Romanos, no te jactes, tú que fuiste injertado, acuérdate que el Señor, así como pone, quita. Y aquí no es que el Señor quite, lo hemos entendido y lo hemos estudiado. Aquí es que te quitas tú solito. Aquí tú solito dices, no, es que Señor, a ver, córtale ese empate, ¿no? Ese remanche, ese córtale. Córtale esa coyuntura, córtala, Señor. Yo no quiero, me quiero desligar de ti. Eso es lo que pasó con este pueblo. Oye, ¿por qué dice que 7, no sé si está bien la versión? No había soldados hasta que tú llegaste, Débora, hasta que llegaste como una madre para Israel. Ya dijiste lo de la madre, pero ¿por qué dice que no había soldados hasta que tú llegaste? Es lo que es la Sí, versión. ya habían habido jueces antes de ella, ¿no? Pero no, a ver, hay que ¿cómo poner atención, señoras. Vamos, lo voy a repetir. Aunque habían liderado y aunque habían combatido antiguamente, no había valor en ellos, no había valentía para poder enfrentar. ¿Qué es lo que vemos en el que se salían hasta de los caminos para no tener que... En el verso 6 dice que en los días de Samgar, hijo de Anat, y en los días de Jael, la gente evitaba rutas principales y los viajeros no salían en los caminos sinuosos. ¿Sabes por qué? Porque el que tú estés fuera de protección, ¿qué sientes? Te sientes desprotegido. Cuando tú sales a la lluvia y no te llevas paraguas, ¿cómo te sientes? Desprotegido. Sabes que te vas a mojar, sabes que te estás mojando. Cuando tú sales al frío y no llevas abrigo, ¿cómo te sientes? O sea, se refiere desprotegido. Antes había otros jueces, pero ella fue la primera que proporcionó como protección física también. No. Ella fue la que les recordó la Torá. Ella fue la que les hizo recordar los mandatos del Eterno. Fue la que les hizo por medio... Claro que es figurativo. La que les hizo por medio de este hombre de Barak recobrar el aliento. Ahora viene lo rico. Por eso en la versión tuya no dice soldados. Exactamente. En esta sí dice, por eso me despistó, como si era algo literal, que a lo mejor puso como No. a soldados a cubrirles y la gente se sintió protegida también. Por eso en esta versión dice, ya quedaba poca gente en las aldeas de Israel. Que había menguado. Pero no solamente había menguado la gente, había menguado el vigor, había menguado la valentía, había menguado lo que realmente representaba ser un hijo de Dios. Esa identidad no existía ya de hijo de Dios. En la mía dice, fracasaron en Israel. Mira, había fracaso, claro. Imagínate cuántos años fracasaron después de año tras año tras año de hacer lo malo delante de Elohim. El pueblo volvió a fracasar. Es por eso que nosotros tenemos que estar atentos. Atentos, a nosotros nada nos exime de no fallar, ¿eh? El día de hoy estamos bajo la gracia, sí, claro que sí. 7 veces cae el justo y se levanta, sí. Juan 1:9, 1 Juan, si alguien pecara, abogado tenemos, ¿no? Si confesara tus pecados, Él es fiel y justo para perdonar, vale. Pero no te ampares, no te cubras con esas sabanitas. Porque si tú te sigues cavando los recursos, al final te vas a quedar sin recursos y el fango, el lodo, la maldad, el pecado va a salir a la luz. Por eso dice la Escritura, el que confesara su pecado y se apartara, alcanzará misericordia. No solamente es confesar el pecado, es apartarse. Ayer hablamos en Proverbios de Teshuvah. Todo el proverbio se derramó, se evocó, terminó en hacer Teshuvah. Dice la Escritura, el que esté firme, el que crea estar firme, mire que no caiga. Hay otra porción que dice, el que esté firme, afírmese más. ¿Qué significa esto? Que el que persevere hasta el fin, este será salvo.
que hay que terminar la carrera. Aquí no es cómo empieces tú la carrera, aquí es cómo la terminas. Recuérdalo cada día de tu vida. Sí, esta no es una prueba de velocidad, ¿no? Como Claro, es una prueba de resistencia. Resistencia, ¿no? Claro. Y sabes lo mejor de todo, que el Señor no nos ha dejado descubiertos, nos ha dado cada procedimiento, nos ha dado cada herramienta, nos ha dado cada arma para poder nosotros salir al mundo, salir afuera allá y hacer la voluntad de Dios. Cumplir su voluntad, poder hacer lo que realmente Él demanda que nosotros hagamos. Mira lo que dice el 9, mi corazón está con los comandantes de Israel, con los que se ofrecieron para la guerra, alabado sea el Señor. Y ahorita van a ver quiénes y quiénes no. Piensen en esto. Imagínate que esto es una canción, esto es un cántico. Piensen en esto. Ustedes que cabalgan en burros selectos, en sus versiones dirán en caballos blancos, asnas blancas, imagínate, ¿no? Dirán muchos, pero mira lo que dice. Piensen en esto ustedes que cabalgan en burros selectos. Ustedes que se sientan sobre elaboradas mantas de caballo y ustedes que andan por el camino. Ustedes, dice, escuchen a los músicos de las aldeas que están reunidos junto a los abrevaderos. Relatan las justas victorias de ¿quién? Del Señor. ¿Y los triunfos de quién? De sus aldeanos en Israel. Al de relatar una victoria de Adonai y la victoria de los aldeanos en Israel, ¿qué significa? Ese pueblo que le hizo caso al Señor. Claro. Ni más ni menos. El pueblo que fue obediente a la instrucción del Señor fue aquel que dice, y nosotros somos los que derrotamos a este pueblo porque el Señor nos dio la victoria. Eso es lo que estaban cantando, en pocas palabras. Entonces el pueblo de Adonai descendió a las puertas de la ciudad. Aquí viene lo bueno y lo interesante, Vamos a prestar asunto, Escuchen, despierta, Débora, despierta. Y repite, despierta, despierta, y entona un cántico. Levántate, Barak, llévate a tus cautivos, hijo de Abinoam. Y aquí viene lo bueno. De Tabor descendieron los pocos para juntarse con los nobles. ¿Por qué los pocos? El pueblo del Señor marchó colina abajo contra poderosos guerreros. ¿Y quiénes eran los nobles? ¿Habla acerca de nobleza? ¿Hablará acerca de algún estatus social? ¿Hablará acerca de alguna etiqueta de identidad? No, se refiere a que los pocos se juntaron con aquellos que estaban dispuestos a cumplir la voluntad del Señor, a morir en el intento. Es el verso que está en el 13, ¿no? En el 13, efectivamente. ¿No? ¿Qué dice? Es que el mío dice, entonces el remanente se hizo victorioso. Mira. Contra los potentados. El pueblo de Hashem ganó mi victoria contra los guerreros, dice. Despierta, dice, de Tabor descendieron los pocos para juntarse con los nobles. El pueblo de Adonai marchó colina abajo contra poderosos guerreros. Descendieron de Efraín. Fíjate, ¿de quiénes descendieron? Del norte. Tierra que antes pertenecía a los amalecitas, te siguieron a ti. Benjamín con tus tropas. De Maquir los comandantes descendieron a paso de marcha. Desde Zabulón llegaron los que llevan el bastón de mando. Y aquí es por eso que dice los pocos. Y no estaba hablando de poquitos, estaba hablando de un bandón, porque por cada tribu eran muchísimos. Sí. Sin embargo, vamos allá. Los príncipes de Isaacar estuvieron con Débora y Barak. Siguieron a Barak a toda prisa y hasta el valle. Y perdón que haga la aclaración. Cuando dice príncipes, no está hablando de príncipes que están reinando como tal. Gente que tiene una monarquía, o sea, como un nivel, un estrato. No. En realidad debería decir ahí caudillos. O sea, los dirigentes, los que estaban al frente. Aquí lo que está haciendo Débora está elogiando. O sea, con su mismo cántico está elogiando, cuando la palabra que usa como nobles, fieles, estos príncipes, no está hablando, al final todos eran esclavos en ese momento. Sí. Todos estaban bajo el servicio del rey Javín. La traducción en realidad debe decir principales. Aquí el punto es del pueblo, los que dirigían. Aquellos que dispusieron su corazón para colaborar, ¿no?
Ellos eran los que se juntaron y a una bajaron. Y mira lo que dice de Rubén, ¿eh? Pero la tribu de Rubén hubo gran indecisión. ¿Por qué se quedaron sentados en su casa entre los rediles para oír a los pastores silbar a sus rebaños? Así es, entre la tribu de Rubén hubo gran indecisión. ¡Wow! Galaad permaneció al oriente del Jordán. ¿Y por qué Dan se quedó en su casa? Aser se sentó sin moverse a la orilla del mar y permaneció en sus puertos. ¿Qué significa esto, familia? Cuando Débora está aquí nombrando de las tribus que no bajaron a pelear todas, para pelear la batalla y ser libres del Señor, de la esclavitud del Señor, de la esclavitud, perdón, del rey Yabín, exactamente como dice, mira lo que dice Toño, estaban como soldados desmoralizados, exactamente, porque estaban desmoralizados. No había valor en ellos. No creían que fuera posible esto. No creían que el Señor les fuera a libertar. Porque ellos mismos habían perdido la confianza en el Señor. En un Señor que por lo que vemos y estamos leyendo, Shabbat tras Shabbat, no conocían. No conocían. A un Señor que no conocían. Por eso es, familia, que a veces yo soy como el pesado, ¿no? Que les digo, familia, conozcamos al Señor. Yo sé que en la semana tenemos mucho trabajo, pero escuchen esto, Vamos a hacer una pausa aquí y yo quiero que escuchen. No causemos que el Señor, en su amor, nos quite nuestros trabajos para que entonces realmente pongamos nuestra atención en Él. Cuidado, porque podría ser posible. Ojo, familia, tenemos mucho trabajo, tenemos, ay Señor, es que tengo tanto trabajo que no tengo para ti. Ok, David, qué bueno que me lo dices, porque entonces, más que un bien, te estoy haciendo un mal en darte este trabajo. El Señor es dueño de mi vida, el Señor es dueño de mi familia, el Señor es dueño de mis finanzas, el Señor es dueño de todo. El Señor me da, el Señor me quita. Estoy acostumbrado a eso. Pero ¿sabes algo? El temor que tengo para con el Señor debe de ser genuino. No tiene que ser un miedo, porque miedo lo puede tener cualquiera de que sea. Miedo al virus, miedo a la policía, miedo a la ley, miedo a los juzgados, miedo a esto, miedo al otro. Pero el Señor no dice que le tengamos miedo. El Señor lo que pide es una honra. Él debe ser honrado. Por eso dice la Escritura que Él es 3 veces santo. Y que si su creación no le alaba como Nefesh, o sea, todo Nefesh, todo ser con vida y conciencia no le alaba, las piedras lo alabarían. Las olas del mar, el aire cuando golpea los árboles, los pajarillos y toda su creación le alaba. Él no depende de que nosotros queramos o no alabarle, pero nosotros, como esta respuesta a su misericordia, a su amor, a ese sacrificio tan grande que el mismo Dios descendió para morir en ese madero, para salvarme, pues entonces, oye, yo rindo mi vida a Él, rindo mi corazón a Él. Nos debemos a Él. Nos debemos a Él, pero que no se quede solamente en palabras. Claro. Que realmente en tu diario vivir tú puedas demostrar que el Señor tiene peso en tu vida. Que no seas un cristiano de ¿cómo se llama? Dominguero, como se decía antes, ¿no? De sábado. El cristiano, ahora un cristiano de sábado. Que no seamos un cristiano de sábado. Un cristiano que solamente deje de ser el chopontil que es los sábados. Y digo los sábados porque nuestra reunión en general grupal la hacemos en la mañana del sábado. Bien lo podríamos hacer el viernes a la tarde también, ¿no? Si decimos que creemos en Él, pues Empieza el viernes a las 7, porque la tenemos aquí en el estudio. Claro, bueno, que empieza también el viernes, también familia, A las 7. los que estamos aquí viviendo y podemos acercarnos al estudio de los proverbios, pues hagámoslo, ¿no? Realmente, que dice la Escritura que el principio de la sabiduría es el temor a Adonai.
Tienes temor a Adonai, tienes el principio de la sabiduría. Pero la sabiduría clama por las calles. Ven, dice, ven, conóceme. Ven y serás rico, ven y yo te enriqueceré. A mí me encantó, esto no recuerdo de qué libro lo leí, es algo, ¿no?, secular, pero me hizo entender algo súper importante. Me dijo, mira, con lo poco que tengas en el bolsillo, inviértelo aquí, porque esto te llenará esto. Que diría, ay, si yo esto lo hubiera aprendido cuando tuviera 20 años. Yo mismo digo, y el Señor a mí me agarró a los 19 añitos, pero hasta los 28 estoy conociendo la Torá, ¿no? ¿Cuánto tiempo estuve yo sin realmente darle honor al Señor, sin honrarle al Señor? Su designio tenía, su tiempo tenía, pero ahora que lo conozco, ahora que lo sé, no voy a perder más el tiempo. More, por favor. Entonces vamos a terminar. Dice, pero Zabulón, 18, pero Zabulón arriesgó la vida igual que Neftalí en las alturas del campo de batalla. Los reyes de Kenán llegaron y pelearon en Tanac, cerca de los manantiales de Migidó, pero no se llevaron tesoros de plata. No pudieron sacarles nada al pueblo de Israel. Desde el cielo lucharon las estrellas en sus órbitas pelearon contra Sísara. ¿Qué significa esto? Que aquí la victoria no era del hombre, aquí la victoria la estaba dando el Señor una vez más. El río Sison arrasó con ellos. Ese antiguo torrente llamado Sison. Sí recuerdan cómo estuvo la movida, ¿no? Dice la escritura que vino Sísara desde el lugar donde se encontraba y descendieron hacia el río Sison. ¿Y qué dijo? ¿Qué más dice la escritura? Que el Señor los hizo entrar en terror y en pánico, que marcharon, salieron corriendo. ¿Se acuerdan que dice eso, no? Y es por eso que dice que hubo gran pánico en ellos y salieron despavoridos. Y por eso dice, el río Sison arrasó con ellos. Otra vez no le está dando la honor y la honra al hombre, sino a lo que hizo el Señor. Marcha hacia adelante con valor, Nefesh mío. Luego los cascos de los caballos martillaron el suelo, el galope resonante de los poderosos corceles de Sísara. Que sean malditos los habitantes de Meroz, dijo el ángel de Adonai, que sean completamente malditos porque no vinieron para ayudar al Señor contra los poderosos guerreros. Me metí a investigar un poquillo y Meroz era un pueblo que estaba justamente rondando por ahí, en donde sucedió esto, y ellos no salieron para ayudar al pueblo. Ellos se quedaron, no hicieron nada, se quedaron como si nada hubiera pasado. O sea, estaba la guerra, había un polverío de caballos, se escuchaban los relinchidos de los caballos, los espadazos, y ellos se quedaron tranquilos. Y por eso dice así, que sean malditos los habitantes de Meroz, dijo el ángel de Adonai, que sean completamente malditos porque no vinieron para ayudar al Señor contra los poderosos guerreros. La más bendita entre las mujeres es Jael, la esposa de Heber, el ceneo. Bendita sea más que todas las mujeres que viven en carpas. Sísara le pidió agua y ella le dio leche. Fíjate, Sísara le pidió agua y ella le dio lechita. Ya vimos la técnica, ¿se acuerdan? Que la lechita, ¿qué hace? Te relaja, te hace entrar en un estado como un poquito como comatoso, la pancita se te calienta y empiezas a entrar como en ese sueño, ¿no? De cuando comes y te da esas ganas de dormir. Y por eso dice, la más bendita entre todas las mujeres. Sísara le pidió el agua y ella le dio leche, en un tazón digno de nobles. Después tomó una estaca con la mano izquierda y con la derecha el martillo del trabajador. Golpeó a Sísara con el martillo y le aplastó la cabeza con un terrible golpe, atravesó sus sienes. Él se desplomó y cayó, quedó inmóvil tendido a sus pies, y allí donde cayó quedó muerto.
Por la ventana se asomó la madre de Císara, del comandante. Desde la ventana esperaba su regreso mientras decía: ¿por qué tarda tanto en llegar en su carro? ¿Por qué no oímos el sonido de las ruedas de los carros? Sus sabias mujeres le responden, y ella se repite esas palabras a sí misma. Seguramente están repartiendo el botín que capturaron, que tendrá una, según ellos, ¿no? Que tendrá 1 o 2 mujeres para cada hombre, fíjate. Habrá túnicas llenas de todos los colores para Císara y para mí, decía su madre, coloridas túnicas con bordados. Seguro que en el botín hay túnicas de colores y bordados de ambos lados, decía la mujer. Ella estaba pensando, para ella, ella decía: Señor, que todos tus enemigos mueran como Císara, pero los que te aman se levanten como el sol cuando brilla con toda su fuerza. Después hubo paz en la tierra durante 40 años. Termina la porción y escuchamos este cántico que levantaron, que no tiene rima, que no va por estrofas, sino que van declarando las proezas de Adonai, van declarando las victorias de Adonai, van declarando cómo Adonai hizo nuevamente y tuvo misericordia de su pueblo, y que el pueblo respondió, y no todo el pueblo. Vimos que solamente unas cuantas tribus de todas vinieron a colaborar y vinieron a acudir al llamado del Señor para poder hacer su voluntad, que era acabar con el rey Yabín, acabar con Císara y acabar con todos los que estaban esclavizándolos, porque el Señor ya les había hecho libres. Si el Señor te ha hecho libre del pecado el día de hoy, pueblo, familia, ¿por qué te empecinas? ¿Por qué quieres volver a esa esclavitud del pecado? ¿Por qué quieres por qué quieres seguir siendo esclavo del pecado? ¿Te gusta tanto realmente vivir en el pecado? Me lo digo a mí también, siempre. Acuérdense de todo, no es que diga yo te o tú, sino David primeramente. David, ¿te gusta tanto vivir en el pecado como para no aceptar la voluntad del Señor y seguir sus mandatos? ¿Acaso? Entonces, familia, que así nosotros realmente pongamos nuestros ojos en Yehoshua, autor y consumador de esta fidelidad, en la cual nosotros el día de hoy rendimos cuentas, y nos sabemos salvos y nos sabemos como protegidos para hacer la voluntad de Hashem, porque Él es quien nos guarda, Él es quien guarda nuestra espalda y va por delante de nosotros. Él es quien desenvaina la espada y hace el corte por nosotros. Él es quien pelea nuestras batallas. Hashem, no es en tus fuerzas, no es con ejército ni con fuerza, sino con su Ruach Kodesh, con su Santo Espíritu. No se trata de ti, esto se trata de Él. Y que el Señor, por amor de sí mismo, es que ha decidido tener misericordia contigo y conmigo. El día de hoy este cántico que hizo Débora no está inspirado en falacias, en metáforas, está inspirado en hechos reales. Este cántico que alentó al pueblo, que me recuerda también al cántico de Moshe, ¿se acuerdan? Dice la Escritura que cuando cruzaron el Mar Rojo, ¿qué fue lo que pasó? Moisés y ¿quién más? Cuando cruzaron el Mar Rojo, ¿se acuerdan cuando se abrió? Moshe entonó un cántico, ¿se acuerdan? Y empezó a declarar ¿qué? Las bendiciones del Señor, la proeza del Señor, el poderío de nuestro Dios. Recordemos que nosotros vivimos y servimos al único y verdadero Dios, al Dios vivo, al único y verdadero Dios capaz de controlar todas las cosas, de llamar las cosas que no son como si fueran, al único Dios que ha resucitado. En la tumba de todos los que llaman dioses estarán sus huesos, estarán sus momias. En la tumba donde sepultaron a Yehoshua Mashiach no se encontró nada,
porque nuestro Dios resucitó al tercer día. Por eso es que nosotros podemos el día de hoy tener la esperanza de resucitar juntamente con Él, así como Él lo hizo, siempre poniendo el ejemplo, siempre dando el ejemplo, siempre yendo por delante y cuidando la retaguardia de su pueblo, familia. Pues bueno, familia, un abrazo muy fuerte. Shabbat Shalom. Sigamos celebrando, sigamos festejando, sigamos recordando las proezas, la benignidad de nuestro Señor. Sigamos amando no de palabras, sino de hecho. Sigamos demostrándole a Dios que tiene importancia para nosotros cada día de nuestras vidas. Que nuestro sí sea sí, que nuestro no sea no. Amén. Pues Shabbat Shalom, familia. Seguimos en el conteo del Omer. Vamos rumbo a Shavuot. Baruch Hashem, nuestra próxima cita con Adonai. Shavuot. Familia, un abrazo fuerte. Nos seguimos viendo en la semana. Nos vemos, pues. Pongan atención a las porciones que estamos subiendo, que es de las porciones que corresponde a la Parashat. Y bueno, familia, Shabbat Shalom. Un abrazo. Aquí les voy a mostrar a la familia. Ahí están, mira, todos. Bueno, unos poquitos, unos ya se fueron. Ahí saluden, familia, que les están viendo en directo. Shabbat Shalom.